Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga varón, Dios te bendiga mujer, paz del Señor y nuevamente nos reencontramos a través de iluminares.net para todas las radios que sacan el programa en vivo, algunos diferidos y como Canal 100 que también lo saca más tarde. Dios bendiga a cada operador, cada hermano, cada hombre o mujer que está al frente de la parte de transmisión y agradezco primeramente al Señor porque me da la oportunidad de compartir nuevamente la palabra de Dios, una enseñanza más. Y te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres, y prepárate en esta hora para un encuentro con tu Dios. Así dice el libro del profeta Amós. Y qué lindo es volver para la gloria de Dios, perdón, para dar mensaje de esperanza, mensaje de restauración, mensaje de amor. Es por eso que le invito a que busquen en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Es un pasaje muy conocido para aquellos que aman al Señor y para aquellos que algún día también han escuchado sobre tormentas en nuestras vidas. Y aquí una buena enseñanza, como este pasaje bíblico que dice, pasemos al otro lado. Y para ir entrando en este mensaje, el Evangelio no es motivación, más bien es salvación. El Evangelio no es empoderamiento, es arrepentimiento. El Evangelio no es un autopromoción, es más bien anegación. El Evangelio no es riqueza material, más bien es riqueza espiritual. El Evangelio no es grandeza, más bien es pureza. El Evangelio no es acumular riqueza, es más bien dar. Es mejor dar que recibir. El Evangelio no es prosperidad, es más bien santidad. El Evangelio no es una opulencia, más bien es obediencia. El Evangelio no es ser un ganador, es más bien ser un servidor. Por eso el Señor servía. Y qué lindo que es cada hombre o mujer, varón de Dios, ponga en acción esos dones, esos talentos que el Espíritu Santo te va dando a ti y a mí. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 4, el versículo 35. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, le dijo el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado. Luego despide a la multitud y lo tomaron al Señor como estaba y lo pusieron en la barca. Pero la palabra dice que también había con él otras barcas. Pero, dice, se levantó una gran tempestad de viento. Yo no sé cuál es tu tempestad, tus huracanes que se ha levantado en estos días en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos en esta preciosa hora para compartir con la amada audiencia lo que están viendo en vivo, lo que van a ver después, Señor, y lo que van a compartir este mensaje. Ayúdame a compartir esta enseñanza con los amigos, hermanos, siervos, siervas que están del otro lado. En el nombre de Jesús, amén. El Señor Jesús es el ser más grande y extraordinario de toda la humanidad. Él no tenía sirviente y lo llamaban Señor. No tenía un grado universitario, pero sin embargo sus enemigos hasta lo decían maestro. Él no ganó ninguna batalla y aún así conquistó el mundo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, con amor, con perdón, restauración. Él no cometió ningún crimen, pero sin embargo lo mataron de la
forma más cruel que se puede imaginar un ser humano. Lo clavaron en una cruz. Pero lo bueno y extraordinario de este ser tan hermoso que se llama Jesús es que la cruz no lo pudo retener. La tumba está vacía. Él venció la muerte y dio una promesa tan lindo que quiero compartir con usted que está del otro lado. Volveré. El pasaje que acabo de comentar con la amada audiencia dice: pasemos al otro lado. Narra uno de los momentos más significativos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él invita a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Y en medio de ese trayecto, de ese viaje, diría yo, bendito sea el nombre de Jesús, se desata una gran tormenta. Mientras las olas amenazan con hundir la barca donde iba mi Señor con sus discípulos, Él duerme y está demostrando plena confianza en el Padre. Yo no sé dónde está depositado tu confianza, varón, mujer, pero qué hermoso sería que a partir de este mensaje usted deposite toda su confianza en el Señor Jesús. Fíjese que Jesús aquí, Él dormía, estaba completamente tranquilo porque Él depositaba durante su ministerio público su confianza en el Padre. ¿Y qué pasó después? Lo despertaron para que calme el viento, calme el mar, revelando de esa forma a mi Señor su autoridad divina sobre la naturaleza misma. ¿Y qué pasó? Fortaleciendo de esta forma la fe de los discípulos que iban con Él. ¿Por qué a veces vienen tormenta en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que venga tormenta en mi vida? Todos, hombres y mujeres, enfrentamos de alguna u otra forma tormentas. Esas tormentas pueden ser en el vínculo familiar, o sea, problemas familiares, problemas en la salud, que serían enfermedades, pérdidas económicas, ansiedad que a veces tiene tanto el hombre como la mujer. También hay miedo, hay tristeza, pero cuando llegan esas tormentas, nos preguntamos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué hice de mal? Este mismo discípulo, quizás Pedro, quizás otro, va y le dice: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? O sea, estaba el Señor en la barca, estaban ellos, pero no había una confianza. Yo no sé si tu confianza está depositado en este 2026 en las manos de aquel que te tiene esculpida en sus manos, mi Jesús. Vivimos en un mundo caído, obviamente, y Jesús dijo: tendremos aflicción. Juan 6, 16, 33 dice en su palabra, escrito por Juan, aquel que escuchó los latidos del corazón del Señor en la última cena, escribió: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Juan lo escribió. Pero ¿por qué vivimos en estos tiempos de tormenta? Siempre hubo tormenta en toda la historia de la humanidad. Porque el pecado entró en el mundo. Así nos dice el libro de Génesis, y yo lo creo. Vivimos en un mundo imperfecto, donde hay desastre, hay dolor, angustia, hay desesperación. Pero no siempre la culpa es de alguien. Es parte del estado en el cual el mundo está. Pecado. Hay tormentas también por desobediencia. Hay, claro que hay. Por eso está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, cuando el Señor hace levantar, si usted recuerda en el libro de Jonás, que son 4 capítulos nada más, donde el Señor hace levantar un gran viento en el mar. Y Dios a veces usa tormenta para detenernos cuando vamos por mal camino. A veces usted quiere ir para acá y Dios dice: no te conviene, dice el Espíritu Santo, te conviene ir por allá. Entonces, en nuestra naturaleza rebelde, desobediencia, queremos ir por el camino donde Dios nos... Entonces Dios
como te ama tanto y me ama tanto, Él va a tratar de que encaminar tu camino. Por eso a veces usa tormenta para detenernos cuando vamos por caminos equivocados. No como castigo, un castigo, digamos, destructivo, más bien una corrección amorosa. Por eso el libro de Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea que si usted se siente amado por el Señor, recibamos de parte de Dios esa disciplina. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay tormentas a veces para probar y fortalecer tu fe. Yo no sé por qué tormenta estarías pasando en este momento, estás pasando, pero Dios usa las pruebas para mudar nuestra fe. Los discípulos obedecieron cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado. Fíjese que el Evangelio dice, aquel día, cuando llegó aquel día, les dijo, ¿quién les dijo? El Señor, pasemos al otro lado. Qué lindo que es cuando Dios te invita a pasar al otro lado. Y vamos a tener ataques, obviamente, ataques de oposición, ataques espirituales. ¿Por qué? Porque tu lucha y la mía no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Algunas tormentas muchas veces son provocadas por nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que usted avance y que yo avance. Por eso Dios muchas veces permite, porque a través de eso hay un propósito mayor para con tu vida y la mía. Fíjese que un ejemplo claro, Job, el libro de Job, un hombre fiel al Señor y con todo eso tuvo que atravesar tormenta. Pero Dios siempre tuvo control. Por eso, ojo, cuando hay tormenta, a veces puede venir de parte del enemigo, a veces viene de parte de Dios. Hay que pedirle revelación al Señor. ¿Quién me está mandando esta tormenta? Y no temas si estás bajo ataque en este momento. Porque también si estás bajo ataque, también hay una cobertura de parte del Espíritu Santo sobre tu vida y la mía. A veces las tormentas es el escenario que Dios va a escoger para mostrar su poder sobre tu vida y la mía. Sin tormenta no hay milagro. Sin lucha no hay victoria. Y los discípulos eran hombres de pesca, conocían el mar de Galilea, tenían la experiencia, vivían de ello. Y aquí vamos a encontrar una hermosa enseñanza muy importante en estos minutos que restan, que tú y yo debemos aprender. El hecho de estar fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por tormentas, por tempestades en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nunca, y escuche esto, nunca prometió una vida de paz, de bonanza, que no te va a venir enfermedad, que no vas a pasar por la parte... No está, lea la palabra de Dios, léalo. El problema está que no leemos las Escrituras. Por eso Jesús dijo, inquirid en mi libro. ¿Qué quiere decir inquirid? Lee, busca allá. Y el Señor nunca jamás prometió ni a los suyos. Fíjese que de los 12, uno se ahorcó y otros fueron martirizados y solo uno pasó por una muerte natural, que es Juan, aquel que escuchó, como dije hace unos minutos atrás, el latido del corazón del Señor. Así que, varón, mujer, amigo, amiga, tranquilo, va a haber tormenta, pero tenemos nuestro Señor que está a nuestros lados. Alabado sea Dios. Así que, vuelvo a decir, Jesús jamás prometió que íbamos a estar con tiempos de bonanza, sin enfermedad, sin nada. Él dijo, imposible que no tengamos tropiezo. Así dijo, imposible que no tengáis tropiezo. Ni que seamos
libres o libertado, liberado, como usted quiera escuchar, de experiencias amargas o peligro alguno. Si algo usted y yo debemos tener es seguridad. O sea, si usted que está escuchando, yo que hablo, sí tenemos que tener seguridad en esas tormentas, en esas circunstancias. Jesús estará siempre con cada uno de nosotros durante todo este peregrinar cristiano, este camino. Lo otro sería que nada ni nadie, ni el mismísimo diablo, ni el infierno con todos sus demonios, va a poder impedir, no pueden que lleguemos al otro lado. No pueden, porque vamos con el gran capitán. Lo que tú y yo debemos entender, sí, entender es que no importa qué tipo de tempestad, de huracán, esté hoy levantándose contra su vida, si usted es varón, si usted es mujer, y a la vez ser consciente que estamos bien resguardados y acompañados, porque en nuestra barca está aquel que dijo al mar, calla, enmudece. Él está aquí en esta hora, bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Jesús. Mientras el capitán está en tu barca, naveguemos a puerto seguro. Y en aquel entonces en este pasaje era una tempestad tan grande que las olas, dice que cubrían la embarcación. Usted se puede imaginar si hubiera pasado, si se hubiera hundido la barca donde estaba el maestro, el creador de los océanos, el creador de las tempestades, de las montañas. Usted se puso a pensar, a analizar si se hubiera hundido el maestro con los discípulos. Lo pensó, lo analizó. ¿Se hundió la barca? No, no se hundió, porque en esa barca estaba el creador de los cielos, la tierra, montañas, las maravillas que Dios ha hecho. Qué hermoso que es nuestro Señor. Cuanto más usted busca en su libro, más se enamora del autor del libro. Cuanto más usted habla con Él en la oración, leyendo su palabra, más se enamora de Jesús. El problema está en todo lo contrario, que no lee, no habla con Él, no escucha alabanza, no se congrega, no se junta con los de la misma fe. Ahí sí se está yendo por otros caminos donde sí se va a levantar huracanes, tormentas. Pero bueno, aquí estamos en Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35. ¿Qué seguridad nos da el Señor Jesús a nuestras vidas? Mientras el capitán esté navegando con nosotros, está en el mismo barco, Él está a nuestro lado. Qué hermoso, qué seguridad que nos da el Espíritu Santo. Por eso tu barca no se va a hundir. Y si usted es una persona que está escuchando por primera vez o va a escuchar después, le invito que usted invite al capitán que suba a su barca. Quizá usted está navegando a cualquier puerto donde no es un puerto seguro. Así que hace poquito estuve navegando y el capitán de ese barco nos llevaba a una isla. Y fíjese que íbamos mucha gente en ese lugar y nosotros a merced de un capitán. Pero yo estaba con mi esposa tranquilo porque íbamos a puerto seguro. Ya íbamos a llegar al puerto. ¿Por qué? Porque íbamos en aguas de bonanza, unas aguas tranquilas. Y yo decía, qué maravilla lo que Dios ha hecho. Qué hermoso que es nuestro Señor. Por eso a veces nos llama que somos locos. Por supuesto, yo soy un loco de Cristo. ¿Qué me importa a mí lo que diga la gente? Si todo en algún momento vamos a partir de este mundo. Pero yo tengo la fe, la esperanza que estaré cara a cara con mi Maestro. Esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Y si usted no es un hijo de Dios, le invito a que se arrepienta de sus pecados y que cambie su manera de ser y de vivir y venga con el capitán. Le puedo asegurar que usted va a llegar al otro lado. De esta forma no va a ir a ningún lado.
se va a hundir. Pero hoy el mensaje es: vení tal como está, pasemos al otro lado. El profeta Isaías, en su libro que lleva su nombre, escribió hace muchos años atrás, en el capítulo 43, dice así: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Fíjese que el pueblo de Dios con Moisés pasaron el Mar Rojo. Más adelante con Josué pasaron el río Jordán. Cuando Dios abre las aguas, vas a pasar del otro lado. El problema está que si Dios no está contigo, no sé dónde vas a llegar. Sin el Señor no vamos a ningún puerto. Y dice que de repente todo va a cambiar en tu vida y en la mía. Así fue con estos discípulos. De repente todo cambió en un instante. De la noche a la mañana, ellos estaban tranquilos, pero quizás tu vida, hoy hay bonanza, pero en cualquier momento se puede levantar tormentas, huracanes. Y de estar en aguas tranquilas, de repente podemos pasar a navegar en aguas de tempestad. Quizá alguno de los oyentes en esta hora se encuentra atravesando una gran tempestad en su vida en cuanto a sus adicciones, sea el tipo que sea. Tempestad de salud, quizá no está pasando por un buen momento de salud. En cuanto a su familia, quizá hay separación, quizá hay violencia. En cuanto a lo económico, quizá te quedaste sin trabajo. En cuanto a lo laboral, te echaron. Hoy quizá tenés preocupación porque es normal, somos humanos. Y estás afrontando con tu fuerza. Pero Dios dijo, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Así que venía Jesús. Yo no digo que te va a solucionar todos tus problemas, pero sí te va a ayudar con el Espíritu Santo a pasar al otro lado. Mi Señor es el arquitecto, el mejor ingeniero, el creador tuyo. Yo te formé, yo te voy a instruir, dice el Señor. Pero en todo esto hay algo muy importante, que es para mí lo más importante. ¿Qué será, dirá usted que está escuchando? Es la parte espiritual. Porque lo primero es lo espiritual, luego todo es añadido. Una tempestad a ti, varón, mujer, te puede desanimar. Una tempestad te puede desalentar. Es lo que le pasó a estos discípulos. Fíjese que ellos iban con Jesús, no como nosotros que estamos solos, entre comillas, porque yo sé que estamos con el Señor. Pero ellos iban en la misma barca con el Maestro. Y él tranquilo. ¿Y ellos qué le...? ¿Por qué cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas no estamos tranquilos? Algo está pasando. Algo está pasando. Estaba el Maestro en la barca. Estaban los discípulos. Se levanta huracanes, tempestad, estallido, es de noche, las luces, esos flashes de los rayos. ¿Por qué nos preocupamos? Si Dios tiene el control en sus manos. Él tiene el control de todo. Imagínese cuando estos discípulos vieron esas olas gigantes levantarse ante ellos. Ay, 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 Dios nos ayude en esta hora. Quiero también compartir un ejemplo con este tipo de tormenta. Desviar nuestra vista de Jesús. Porque aquí evidentemente los discípulos, si bien tenían a Jesús en la barca, evidentemente no estaban confiando. En una oportunidad Pedro dice que estaba y ve que venía alguien caminando sobre el mar de Galilea. Era de madrugada. Y Pedro, seguramente con los otros discípulos, primero ellos ven un fantasma caminando. Yo no sé cuál es tu fantasma en esta hora, pero acá yo quiero hablar del creador del universo. Y venía entonces Pedro, dice que le dice, ¿eres tú, Señor? Sí, entonces manda que vaya por ti. Y Jesús le dice, ven. Y empieza a caminar Pedro. Baja del bote, de la canoa, la lanchita,
y empieza a caminar hacia Jesús. Yo no sé si usted está caminando hacia Jesús o está caminando por otro camino que no le va a llevar a la vida eterna. Fíjese que Pedro empieza a caminar, pero en un momento, como muchos hijos e hijas de Dios desvían su mirada, dice que Pedro, al ver, ese ver es que él vio, escuchó el fuerte viento, bendito sea el nombre, y tuvo miedo. Mire lo que hace ver algo trágico, te produce miedo. Y dice que se comenzó a hundir aquel experimentado hombre, y yo le puedo asegurar que seguramente Pedro era un nadador, si no, no sería un pescador. Se empieza a hundir y empieza a decir algo que todos tenemos que decir cuando nos estamos hundiendo. Sálvame, sálvame, clama por tu salvación. Al momento dice que Jesús, mi Maestro, mi Señor, el Verbo hecho carne, el pastor de los pastores, que le extiende su mano y lo levanta. En esta hora Jesús quiere extender su mano sobre usted, varón, mujer. Yo no sé cómo te estás yendo en el camino de la fe. Quizás no estás en el camino. Quizás estás como Bartimeo, al costado del camino. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre no te conozco. En tu nombre fui al hospital. No te conozco. Has apartado de mí, hacedores de maldad. Yo no lo digo, está escrito. Lea la palabra de Dios. Por eso, volviendo al tema de que Jesús le extiende la mano a Pedro en una tormenta. Quizás el mensaje de hoy no es para usted, pero sí es para un familiar suyo, para un amigo, para un hermano que ya no se congrega, que ya no lee, ya no ayuna, ya no ora, porque está atormentado. Había un hombre en Gadara que estaba atormentado por 2000 demonios encima. Cuando ve a Jesús, él no huyó para el otro lado, no fue para Tarsis como Jonás, fue a Jesús y se inclinó a Jesús y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Has venido pronto para perturbarnos? ¿Cómo te llama?, le dice Jesús. Él no anda con problema en hablar. Atacó y le dijo: ¿cómo te llama? Porque sabía que estaba posesionado por legiones. Legión me llamo porque somos muchos. Entonces Jesús, mi Señor, mi Maestro, le va a traer un problema económico a los dueños de esos cerdos. Cuando dice: salí de él y entrá en los cerdos, porque los mismos demonios le pidieron autorización a Jesús para entrar en los cerdos. A veces hay creyentes, hombres y mujeres, que no piden permiso al Señor, hacen lo que se les canta y así les van. Que Dios tenga misericordia de mí y de usted. Y dice que Dios le da el permiso. Se tira en un peñadero, desde arriba hacia abajo al mar. Y trajo problemas para los dueños porque se le perdieron 2000 cerdos. Entonces, ¿qué vinieron a hacer? A echarlo al Señor. Como el Señor es un caballero, se va. Él no se va a quedar. Si te echan, amigo, amiga, por llevar la palabra, si te echan por predicar a Cristo, andate. No es problema de usted, es el problema del que te echó. Y este hombre, en su cabal juicio, le dice a Jesús: ¿puedo acompañarte? No, le dijo Jesús. ¿Cómo es el Señor, no? Andá y contale a los tuyos cómo Dios tuvo misericordia de ti. ¿Cuántas misericordias tiene el Señor sobre tu vida y la mía? Estamos llegando casi al final del primer mes del año, pero estamos
ya en batalla nuevamente. Por eso, volviendo al tema, como ejemplo de Pedro, Dios siempre va a extender su mano de misericordia para salvarte a ti, varón, a ti, mujer, y a Pedro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de mi Jesús es salvar. La naturaleza de mi Señor Jesús es restaurar. La naturaleza de mi Señor Jesús es levantar. La naturaleza de mi Señor Jesús es perdonar y darte una mejor vida. Por eso mi Señor a esta hora quiere sostenerte a ti, varón, mujer, para que no te hundas en tus fracasos, no te hundas en tus adicciones, no te hundas en tu depresión, no te hundas en tus errores y desobediencia. Pero ¿qué pasó para que Pedro y los discípulos se desanimaran, se desviaran su mirada del Señor Jesús? Hay una palabra que es la clave: tener miedo. Dice que tuvo miedo. ¿Y cuál es la respuesta de mi Señor a tus miedos? La poca fe. Yo no sé cómo está tu fe para este nuevo año que ya vamos finalizando. Pero para que aumente tu fe, tenés que tener más comunión con el autor de la fe. Para que aumente tu fe, lee más la palabra. Para que aumente tu fe, escucha más alabanza, más himno. Para que aumente tu fe, compartí el evangelio. ¿A quién vas a predicar en el cielo cuando llegues? A nadie, porque están todos predicados los que están ahí. Entonces hay que predicar acá en la tierra. Tenés una responsabilidad, sea hombre o mujer de Dios, hablar de Cristo, predicar a Cristo. Todavía Jesús no ha vuelto. Sí va a volver, pero todavía no ha vuelto. Entonces hay una responsabilidad de mi parte y de la tuya. Decirle a esa gente que hay una mejor vida. Decirle a esa gente que todavía Dios perdona. Todavía el Señor restaura. Todavía el Espíritu Santo levanta. Usted sabe que esta palabra que estoy compartiendo hoy con la amada audiencia, lo que están escuchando ahora y lo que van a escuchar después, es muy real para aplicar a tu vida y a la mía. Existe de alguna u otra manera que el enemigo siempre va a tratar de lograr que tú y quien te habla desviemos nuestra fe, desviemos nuestra mirada, que nos quejemos. El diablo trabaja astutamente y tratará por todos los medios que existen, todas las armas que él tiene, que desviemos nuestra fe de Jesús, que desviemos nuestra mirada de las Sagradas Escrituras, que desviemos nuestras miradas, nuestro sentir de la oración, que desviemos esas ganas de buscar en el lugar, en el tabernáculo, en la iglesia física, para compartir con Él, agradecerle, dar testimonio, agradecimiento. Por eso este enemigo astutamente va a tratar para que, como Pedro, desviemos nuestra vista del autor y consumador de la fe. Hará que muchas veces las circunstancias que nos rodean, bendito sea el nombre de Jesús, hagan que de tu vida y la mía, que comience a ¿qué? A tambalearse, a agitarse con un bote o un velero en medio de un mar embravecido. Tu enemigo y mi enemigo hará cualquier cosa para que tú y quien te habla nos concentremos en la esfera de ¿qué? De los sentidos físicos, en lugar de concentrarnos y estemos en las promesas del Señor Jesús. Ten por cierto en esta hora, que aquel que anda como león rugiente, buscando a quien derribar, devorar, hará que tus circunstancias y las mías se
parezcan muchas veces gigantes, olas gigantes que van a acabar muchas veces, quizás no lo va a permitir mi Señor, hundiéndote en las profundas y oscuras aguas del fracaso. Lo que trato de transmitir para los amigos, hermanos que están escuchando y lo que van a escuchar después es informar, es que tanto a los discípulos que estaban con Jesús y entre ellos a Pedro, lo que les pasó también a este Pedrito, nos pasa muchas veces con frecuencia a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Nadie está exento de que venga una turbulencia en nuestras vidas, un huracán. Muchas veces el enemigo, ¿qué va a hacer? El adversario, muchas veces él logra con éxito atraer nuestra atención, escuche esto, nuestra atención a las situaciones cotidianas, el diario vivir que nos rodea. Los problemas en el trabajo, los problemas en la familia, los problemas en los hijos, en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y es todo parte de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque el mundo ha caído hace muchos años. Por eso una vez que los primeros padres desobedecieron, entró violencia, entró maldad, entró odio. Hasta los animales se pelean entre ellos. Hasta los seres humanos, más egoístas, más celosos, más orgullosos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza no es la de Dios, es la naturaleza del otro, aquel que quiso ser como Dios, y ahí es cuando perdió. Cuando usted quiere ser más que Dios, pierde. Es batalla perdida. Así que seamos humildes como el Señor. Alabado sea Dios. Muchas veces el mismo infierno, los demonios y el mismo enemigo, Satanás, que el Señor reprenda al diablo y sus demonios en esta hora, quiere que tú y yo quitemos nuestra mirada donde el Señor, donde el Espíritu Santo nos está hablando muchas veces, enseñándonos, guiándonos, aconsejándonos, dirigiéndonos. No. ¿Dónde es el Señor? ¿Dónde lo puede hacer? En tu casa, en la iglesia, donde está establecido que nos reunamos, donde nos reunamos la misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Ahí es donde usted va a tener fuerza. No hagamos como esa serie que yo veía cuando era más chico, El Llanero Solitario. Acá no hay ningún llanero solitario. Tenemos que reunirnos en oración, ser grupo. La iglesia primitiva se reunía, no eran llaneros solitarios. Se reunía y se fortalecían. Y cuando lo descubrían, estaban llenos del Espíritu Santo, que por más que el león lo comiese, o eran antorchas iluminadas para el imperio romano, no se preocupaban. Hay dolor, claro que en la carne hay dolor, pero ellos sabían dónde estaba su morada. Ellos sabían que Jesús dijo, iré a preparar morada para ustedes. Mire la diferencia entre los cristianos de la iglesia primitiva y los de ahora. Kilómetros hay que volver a evangelizarlo a los cristianos. Que Dios nos ayude y a mí principalmente. Alabado sea Dios en esta hermosa hora. Cuando desviamos nuestro ojo, nuestra fe, nuestra vista del autor y consumador de la fe, el enemigo puede lograr hundirnos en nuestros fracasos, en nuestra tristeza, en la enfermedad. Pero no, todavía estamos con la bandera en alta. Levántate, pueblo mío. Anuncia las virtudes de aquel que un día te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz. Usted no es cualquier cosa. Usted es real sacerdocio. Usted pertenece a una nación santa.
Usted pertenece a un reino donde usted, si es varón, es embajador, y si es mujer, una embajadora. Y aquel hombre que un día le dijo en el lago de Galilea, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Mientras mantuvo su mirada, sus ojos en Jesús, mientras él estuvo ahí escuchando la dulce voz del maestro que lo dijo, ven, Pedro no prestó atención a los fracasos, no prestó atención a las oscuras aguas del mar de Galilea. ¿A quién está escuchando usted hoy? ¿Está escuchando a aquel que te dijo, ven al maestro de Nazaret? Mire que muchos hablan hoy. Dios me dijo. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Cómo te puede hablar Dios si no tenés una comunión con Él? ¿Cómo te puede hablar Dios si no te congregás? ¿Cómo te puede hablar Dios si estás aborreciendo quizá a tu hermano o a tu hermana? ¿Cómo? Explícame. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no soy más santo que usted. Usted debe ser más santo que yo. Yo soy un instrumento que Dios me va capacitando día a día para compartir su palabra. Yo estoy en las manos del Señor. Quien te habla está en la vista de Jesús. Tengo un ángel alrededor mío con una espadota que está así constantemente, como el árbol de la vida. ¿Vio? Que Dios puso un ángel para que Adán y Eva no vuelvan a comer el fruto de la vida. Ya habían desobedecido. No desobedezca al Señor. Arrepiéntete de donde has caído y vuelve a las primeras obras. Estamos en tiempos finales. Delante de nosotros se están viendo muchas cosas que están escritas. En mi humilde opinión yo pensé que no lo iba a ver, pero lo estoy viendo. Tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, como los tiene usted. Ellos son el futuro. Así que velemos y oremos. Y cuando aquel hombre, como los discípulos, no prestaron atención a las oscuras aguas del mar de Galilea, ahí es cuando viene el problema. Pero yo sé que del otro lado hay personas que están en un camino que le está llevando a un puerto seguro. Alabado sea Dios. Él es bueno con usted y con mí. En este mensaje de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, nos dice la Escritura que cuando llegó la noche, fíjese que llegó la noche, le dice el Señor, pasemos al otro lado. Pero en esa noche se levantó una tempestad que acechaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mateo y Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. Pero es imposible que se hunda. Si Jesús está en tu barca, si Él tiene el timón de tu vida, no se va a hundir. La Biblia dice, por más torpe que sea, no se va a extraviar. El libro de Jonás, siglos para atrás, encontramos una historia de unos marineros que se vieron atrapados por una gran tormenta. Y esta tormenta no era culpa de los marineros, ni del capitán. Dice la palabra de Dios que en el libro de Jonás, y se levantó, dice que Jonás se levantó para huir. Mire vos, ¿cuántos están huyendo de la presencia de Dios? Varón, mujer, a ti te digo que estás escuchando, o amigo, amiga, no huyas de Dios. No huyas. Este varón llamado Jonás, que también era profeta, él huyó, compra un pasaje, y él dice que encontró una nave
un barco, para que usted entienda, que saldría con dirección para dónde, no para Nínive para llevar el mensaje, sino para Tarsis. Y dice que paga su pasaje. Eso es lo bueno del Hijo de Dios. Hay que pagar. No hay que vivir de la gente. Pague. Una oportunidad Jesús le dice a Pedro, estamos debiendo al fisco. Yo no quiero ser deudor de esta tierra. Si bien todo es mío, el oro es mío, pero no. Hay que pagar. Le dice a Pedro, anda al mar, tira tu anzuelo. El primer pez que saque, abrirle la boca, sacarle lo que tiene adentro, es un dracma, y dale a los romanos, pagar impuestos por mí y por ti. Mira el maestro, el dueño del oro del mundo, el que hizo la tierra, el que hizo a todas las criaturas, romanos, judíos, griegos, todos, gentiles, pagando impuestos. Y aquí Jonás pagó su boleto. Ahí se me está llegando el tiempo y esto está tan lindo. Y dice que, volviendo a Jonás, paga su pasaje, entra en la barca para irse, con los marineros y su capitán, obviamente, lejos de dónde, de la presencia. No podés huir de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que estás huyendo de la presencia de Dios? Quizá Dios está preparando un pez grande, no sé. No sé si es un pez o algo, pero está preparando para agarrarte a ti, varón, mujer, y traerte nuevamente a Él. Dios te trae o con amor o con dolor. No hay otra. Por eso el libro de Hebreo dice, al que Él ama, disciplina. Guarda con la disciplina del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el Señor, no fue el enemigo, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad, pero tan grande, que parece que el Titanic de aquel entonces, la nave esa que iba a Tarsis, se partía. Y seguramente los discípulos en la época de Jesús, como los marineros en la época de Jonás, lucharon por mantener estabilizada la embarcación. Fíjese que uno era una canoa chiquita, iban 13 personas. En la otra era una embarcación grande que llevaban, en aquel entonces, muchas cosas para vender del otro lado. Y dice que los marineros lucharon para la estabilización de la embarcación. Pero no nos olvidemos, para eso hay que leer la palabra de Dios, que la mayoría de esta gente eran hombres de mar. Tanto los discípulos como los marineros vivían de eso, eran de mar. Conocían, eran pescadores, hombres con experiencia. Ellos criados prácticamente en el mar, sobre la embarcación. La tormenta, alabado sea Dios, la tormenta era tan grande que sus esfuerzos fracasaron. No luché con tu fuerza humana, entrégale al Señor. El Señor dice, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Por eso el humano, el hombre y la mujer, cuando dice yo, el yo que yo jugaba, un aparatito así que jugaba, no vamos a poder vencer nada. Porque tu lucha y la mía no es contra carne y sangre, sino contra principado, contra hueste de maldad. Y esta historia paralela, fíjese que Dios es tan hermoso que nos pone un ejemplo en el Antiguo y nos pone un ejemplo en el Nuevo Testamento. Donde los marineros en la época de Jonás se vieron afligidos, lucharon para que la nave no se hundiera, mientras que Jonás, ¿qué hacía Jonás? En lugar de estar ahí orando, ayudando, no. El tipo estaba durmiendo, estaba descansando. Iglesia, despiértate tú que duermas. No seamos las vírgenes insensatas, seamos prudentes. La lámpara tiene que estar encendida. Y Jonás se fue a dormir.
¿En dónde? Bajó en la nave y se fue. Por eso vino el capitán, tú dormilón, ¿qué haces ahí? Iglesia, ¿por qué estás durmiendo? Despiértate que muy pronto viene tu galardón. Y acá en el libro de Marcos, ¿qué declara para ir terminando en estos minutos que quedan? Que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Pero tengo buena noticia para usted que está del otro lado. Jesús nunca duerme. Mi Señor jamás duerme. En el original, Jesús es pacíficamente un hombre que está a las 24 horas como Dios, como hombre, como espíritu. Él está siempre a tu lado. Qué lindo que es nuestro Señor. Él está a tu lado, está a mi lado. Usted sabe que Jesús tenía tan confianza en el Padre que Él descansaba. En una oportunidad dijo, aún las aves del cielo tienen su nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. ¿Dónde está posando su cabeza, varón, mujer? ¿Dónde te estás llevando esa vida de fracasos, esa vida de adicciones, esa vida de tempestad? ¿Dónde te estás refugiando? Si todavía el arca está con los brazos abiertos. En la época de Noé, el arca tenía abierto la puerta para que entraran, pero lamentablemente entró solo la familia de Noé y los animales. Hoy tu arca se llama Jesús. Jesús tiene los brazos abiertos, diciendo, ven hijo, ven hija, vení a mí, descansad. Sé humilde, deja el orgullo, deja la altivez, deja tu desobediencia. Presentarte delante del Señor como un obrero que no es digno de qué avergonzarse. Cuando digo obrero, le incluye a la mujer. Si tus vestiduras están blancas, que sean más blancas. Si tus vestiduras están manchadas, que se sigan manchando. Hay dos caminos, el ancho y el angosto, pero los finales son diferentes. Espero que esta enseñanza te haya ayudado y que tomen nuevas y buenas determinaciones. Va a haber tormenta, va a haber huracanes, siempre. Es imposible que no tengáis tropiezo. El oro para ser formado tiene que pasar por el fuego. Quizás tu vida está pasando por el fuego, varón, mujer, pero hay una salida en Jesús. Padre, yo te bendigo en esta mañana hermosa, en esta hora gloriosa, donde puedo exponer tu palabra, tus enseñanzas, donde tú eres mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Te pido por lo que están del otro lado, donde hay hombres y mujeres que se sienten fracasados, hombres y mujeres en adicciones, hombres y mujeres que hoy quizás ya no están en una familia, hombres y mujeres que se equivocaron, tomaron un mal camino y hoy tienen que pagar las consecuencias, porque tu palabra dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado hay una sentencia y es muerte. Pero gracias a Dios que apareciste tú, mi Señor, para deshacer las obras del enemigo. Porque en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Él es el verbo hecho carne. Él es tu consejero y mi consejero. Él es admirable. Él es Dios fuerte. Gracias te doy, Señor, por estas vidas. Comparte el programa con aquellos que necesitan. Que Dios te bendiga en esta hora. Y no te olvide que Cristo viene pronto. No te olvide en santificarte más. Dios nos está dando una última oportunidad. Nadie sabe el regreso del Señor, solo el Padre.
Pero mientras tanto, erguíos vuestras cabezas y preparémonos. Paz del Señor. Hasta la próxima. Dios te bendiga, varón, mujer.